Hola a todos, muchas gracias por esta invitación al quinto encuentro internacional de Relaca Espacio. Mi tema es la aplicación del derecho internacional del espacio en América Latina. Está dividido en tres partes: una introducción en la que hablaré sobre el marco jurídico internacional espacial; en segundo lugar, sobre la aplicación del derecho espacial en América Latina; y en tercer lugar, daré una conclusión. Introducción. El derecho espacial. ¿De dónde viene el derecho espacial? Esta rama es una rama del derecho internacional público y regula las actividades de los estados en la utilización y exploración del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Las fuentes del derecho espacial se encuentran en 5 tratados internacionales auspiciados por Naciones Unidas, en 5 declaraciones de principios de Naciones Unidas, así como en otras normas internacionales como los reglamentos de radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en tratados bilaterales, multilaterales, etc. También encontramos algunos principios en resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que si bien, así como las declaraciones de principios de la ONU, no son instrumentos obligatorios, sino más que nada recomendatorios, pero tienen una legitimidad bastante amplia. El desarrollo de este derecho espacial se ha dado principalmente en Naciones Unidas a través de la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos, o PUOS. Esta comisión trabaja año con año tratando de discutir, negociar instrumentos jurídicamente vinculantes o no vinculantes, y en el que participan muchos miembros de Naciones Unidas, entre ellos 16 países de América Latina. Esta comisión también tiene una oficina, una Secretaría de Asuntos del Espacio Ultraterrestre, una OSA, que se encuentra en Viena, y que tiene algunas obligaciones internacionales como el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre. Los tratados del espacio adoptados por Naciones Unidas son 5. Estos fueron adoptados en un periodo muy breve que abarca de 1967 a 1979, esto es, en plena carrera espacial. Estos 5 tratados, que aquí podemos ver sus nombres, son un poco extensos, que podemos resumir de la siguiente forma: tienen todas, en sus disposiciones, reconocen diversos principios jurídicos que los estados observan, y cuando vemos el Tratado del Espacio de 1967 nos damos cuenta que aquí están los cimientos de lo que es el derecho espacial y que se considera como la Carta Magna del espacio. Los otros 4 tratados detallan ciertas disposiciones del Tratado del Espacio y que también son importantes. El día de hoy nos vamos a abocar a algunas cuestiones del Tratado del Espacio, así como del Acuerdo de Salvamento y del Convenio de Registro. Vemos que hay diversos países de América Latina que han firmado y ratificado los tratados del espacio. Hay países que, por ejemplo, han ratificado los 5 tratados del espacio, mientras que otros solamente han firmado uno o varios tratados. La aplicación del derecho espacial en América Latina. ¿Cómo este derecho espacial, este marco jurídico internacional, es aplicado por los países de América Latina? Por cuestiones de tiempo no podemos ver todas las obligaciones internacionales, pero nos vamos a enfocar en el Tratado del Espacio. El Tratado del Espacio tiene varios principios fundamentales, 2 de ellos son los que vamos a ver hoy. Uno es el principio de libertad, consagrado en el artículo primero, que establece que todos los estados, sin excepción, sin discriminación alguna y en condiciones de igualdad conforme al derecho internacional, es decir, estados que incluso no han ratificado el Tratado del Espacio, son libres de utilizar y explorar el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. La libertad también incluye el acceso a todas las regiones de los cuerpos celestes, así como la investigación científica. Los países de América Latina han sido beneficiados de esta libertad y han realizado diversas actividades espaciales en diversos ámbitos como exploración espacial, observación de la Tierra, navegación por satélite, telecomunicaciones, radiodifusión, astronomía, etc. Pues efectivamente, el principio de libertad es reconocido a estos estados. El principio de no apropiación, consagrado en el artículo 2 del Tratado del Espacio, es otro de los principios torales del derecho espacial. Implica que ningún estado
No puede apropiarse nacionalmente el espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes, por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, y de ninguna otra manera. Esto vale también para las entidades gubernamentales y no gubernamentales de cada estado. Este principio de no apropiación viene a restringir el principio de libertad, aunque también de alguna forma garantiza el principio de libertad, porque todos los estados pueden tener acceso a las regiones de los cuerpos celestes, porque nadie puede apropiarse de ellos. Los estados de América Latina han aplicado este principio. Podríamos decir que sí. Sin embargo, hay que hablar de la Declaración de Bogotá de 1976. En esta declaración, diversos países ecuatoriales consideraron que tenían derechos soberanos, o deberían tener derechos soberanos sobre la órbita geoestacionaria que se encontraba por encima de sus jurisdicciones. Esto es, había una excepción al principio de no apropiación en esta órbita. Y estos estados consideraban que cualquiera que quisiera utilizar parte de esas órbitas o de esa órbita geoestacionaria debería solicitar autorización previa y expresa de los estados ecuatoriales. Sin embargo, esta declaración no tuvo el éxito esperado. Ningún estado fuera de los firmantes había solicitado la autorización respectiva y consideraron que el principio de no apropiación era universal. Además, varios de estos países signatarios, como Ecuador, Uganda, Indonesia, pues han ratificado el Tratado del Espacio y por tanto se ven obligados a respetar el principio de no apropiación. Esta reivindicación, sin embargo, continúa hoy en día, principalmente a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y sobre todo por Colombia. Colombia considera que los países en desarrollo deberían ser más beneficiados en la utilización de la órbita geoestacionaria. Hay otras obligaciones que encontramos también en el Tratado del Espacio, pero de forma más detallada en otros instrumentos. Está la obligación de registrar los objetos lanzados al espacio exterior. La importancia de tener un registro es para saber, para identificar de quién es el propietario y en caso de una reclamación por daños, pues saber eh, cómo llevar a cabo el procedimiento. Entonces, la cuestión del registro es importante para la responsabilidad internacional por hechos internacionalmente ilícitos y para la responsabilidad internacional por daños. El fundamento se encuentra en el convenio de registro en sus artículos segundo y cuarto, y también en la resolución de la Asamblea General 1721b de 1961. Este convenio de registro, en su artículo segundo, establece dos obligaciones fundamentales, que es, uno, llevar un registro de objetos lanzados al espacio, y dos, notificar al Secretario General de Naciones Unidas sobre la creación de dicho registro. Los países de América Latina, en este caso, cuando quieren enviar un objeto al espacio, tienen que registrarlo en sus registros nacionales y notificarlo al Secretario General. Veamos si lo han hecho. En esta tabla podemos observar que hay 8 países de América Latina que han ratificado el convenio de registro y han pues, creado sus propios registros y notificado al Secretario General sobre dichos registros. Sin embargo, vemos que Colombia y Venezuela, a pesar de haber ratificado el convenio de registro, no han creado sus registros o no los han hecho públicos ni han notificado al Secretario General sobre este aspecto. También hay algunos estados que han tardado en crear sus registros y notificar al secretario. A diferencia de Brasil, por ejemplo, que ratificó el convenio en 2006 y notificó al secretario de la creación de su registro en el 2007, un año después. Otros países han tardado muchos años, muchas décadas. Incluso vemos a México, que tardó 36 años en notificar al secretario general sobre esta obligación, y a Uruguay, que tardó 40 años en notificar al secretario general. Aunque en términos generales podemos decir que sí ha habido un cumplimiento de esta obligación. También el convenio registro en su artículo cuarto establece otra obligación importante, que es la de informar al secretario general sobre los objetos espaciales inscritos en el registro nacional. Esto es, cada vez que un estado quiere enviar un objeto espacial al espacio ultraterrestre o más allá, en cuerpos celestes, por ejemplo, debe informar al secretario general sobre estos objetos.
¿Cuáles son los datos que debe dar cada estado respecto a los objetos que están en el registro? Veamos un ejemplo. Este es un satélite lanzado por Brasil. De acuerdo con el convenio de registros, deben darse los siguientes datos. Brasil, en diciembre de 2019, envió al secretario general esta notificación de este satélite. Y de acuerdo con el convenio, dice que hay que mencionar los estados de lanzamiento. Aquí son Brasil y China los estados de lanzamiento, aunque el estado de registro es Brasil. De acuerdo con el convenio de registro, solamente puede haber un estado de registro por objeto lanzado. Entonces, Brasil y China son estados de lanzamiento, pero solo Brasil es el estado de registro. Tenemos la designación del objeto espacial o el número de registro, en este caso es Floripasat, la fecha y territorio o lugar del lanzamiento, aquí los tenemos. Los parámetros orbitales básicos, que de acuerdo con el convenio de registro deben ser al menos 4, el periodo nodal, la inclinación, el apogeo y el perigeo. Y la función general del objeto espacial. En este caso es para el desarrollo tecnológico, puede haber otras funciones como telecomunicaciones comerciales u observación de la Tierra, etc. Aquí tenemos otro ejemplo que es el de Bolivia. Lanzó un satélite en 2013, el Tupac Katari, que es un satélite de comunicaciones. Y Bolivia, al igual que Brasil en el caso anterior, pues da los datos solicitados por el convenio de registro. La cuestión interesante aquí es que Bolivia no es parte del convenio de registro. Sin embargo, fundamenta su acción con base en la resolución 1721B de 1961 de la Asamblea General de Naciones Unidas, la cual dispone que pide a los estados pues, de informar al secretario general sobre la creación de su registro. Entonces, Bolivia pues, quiere transparentar sus actividades espaciales y da información relacionada con lo solicitado en el convenio de registro, lo que es bastante positivo. Y otros estados han hecho notificaciones al respecto. Aquí vemos que hay 9 estados de América Latina que han notificado al secretario general. Estos objetos espaciales son funcionales y se encuentran en la base de datos en el registro de UNOOSA, y vemos que son alrededor de 70 objetos espaciales lanzados por estos 9 estados. Existe otra obligación, que es la obligación de notificar sobre el descubrimiento de objetos espaciales, de acuerdo con el Tratado del Espacio en su artículo 8 y el Acuerdo sobre Salvamento de Astronautas y Devolución de Objetos Lanzados al Espacio de 1968 en su artículo 5. Está de acuerdo con el Tratado del Espacio, en su artículo 8, la obligación es la de devolver los objetos espaciales y partes componentes descubiertos fuera de la jurisdicción del estado de registro. La cuestión de notificar no viene en el artículo 8, sin embargo, se ha interpretado esta obligación de esta manera, como si debieran los estados notificar al secretario general sobre el descubrimiento de dichos objetos. De acuerdo con este tratado, solamente un país latinoamericano ha utilizado este fundamento. Es Paraguay. En 2018 notificó al secretario general sobre un objeto encontrado en su territorio en marzo de 2018, proveniente de un lanzador chino, y que ahora se encuentra en custodia provisional de la Fuerza Aérea Paraguaya bajo la coordinación de la Agencia Espacial del Paraguay. Entonces, Paraguay cumplió con su obligación internacional respecto al Tratado del Espacio, artículo 8. ¿Por qué no lo hizo conforme al acuerdo de salvamento? Porque no es Estado parte en este tratado internacional. Ahora, el acuerdo sobre salvamento en su artículo 5 tiene algunas obligaciones, entre las cuales se encuentran la de notificar al secretario general y a la autoridad de lanzamiento sobre cualquier objeto espacial encontrado en su jurisdicción, en alta mar o en cualquier otro lado, que no sea la de la jurisdicción del estado de lanzamiento o el estado de registro. Aquí vemos que dice autoridad de lanzamiento, es un término pues un poco confuso, pero se entiende que debería ser el estado de registro. Tomar medidas factibles para recuperar el objeto,
a solicitud de la autoridad de lanzamiento y restituir o retener los objetos espaciales a solicitud de la autoridad de lanzamiento. ¿Qué estados de América Latina han realizado han aplicado este artículo? Aquí vemos que son 5: Argentina, Brasil, México, Perú y Uruguay. En distintos años han encontrado varios objetos y los han notificado al secretario general y a la autoridad de lanzamiento. Solamente en el caso de Perú no se pudo identificar al propietario, pero en los demás casos sí. En conclusión, los países de América Latina han cumplido con sus obligaciones internacionales en materia espacial, en base en esos tratados internacionales. En lo general, ha habido algunas fallas, algunos retardos, algunas omisiones, pero en general sí han cumplido con estas obligaciones internacionales. Muchas gracias.